Nosferatu es una de las películas más influyentes de la historia del cine de terror, creando algunas de las imágenes más icónicas del género, que influyeron a miles de personas, llegando a formar parte del imaginario colectivo, a pesar de que estuvo a punto de desaparecer después de perder un juicio por plagio a Drácula de parte de la viuda de Bram Stoker, cuya resolución había ordenado la destrucción y prohibición del film, el cual pudo sobrevivir gracias a que ya circulaban muchas copias de la película. Este año Nosferatu va a tener su segundo remake de la mano de Robert Eggers, director conocido por películas como La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte. Hoy en ¿Qué peli vemos? Analizaremos la historia detrás del film, la influencia del ocultismo detrás de su producción y el legado del mismo en la cultura popular. Nosferatu, una sinfonía de horror, fue estrenada el 15 de marzo de 1922 en Berlín, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. A pesar de lo que popularmente se piensa, no fue la primera adaptación de Drácula. Esta fue la cinta húngara Drácula la muerte de Drácula, que quedó perdida en el tiempo. Pero para hablar del origen de este film de culto, nos tenemos que retrotraer unos años atrás. En ese entonces, Europa salía de la Primera Guerra Mundial, pero la pandemia de la gripe española aterraba al mundo. A las ciudades comenzaron a volver los soldados mutilados de los campos de batalla, y entre el desenfreno de los locos años 20, las tensiones políticas y la incertidumbre de la enfermedad, Occidente se cubría de sombras y la única manera de escapar era a través del arte. En este contexto, Alvin Grau, arquitecto y artista visual, había quedado fascinado con unas historias que había escuchado durante la Gran Guerra, acerca de desapariciones extrañas y hombres que volvían como no muertos, vampiros. Esta criatura forma parte del folclore tradicional de Europa del Este y es muy distinta a la que imaginó Bram Stoker. Es más salvaje y despiadada como Orlok. Esto, sumado a la fascinación de Grau por el ocultismo, generaron los ingredientes perfectos para la creación de este mundo de terror. Grau, que pertenecía a la orden mágica Fraternitas Saturni, la hermandad de Saturno, bajo nombre mágico de Maestro Pacitivus. Esta orden se centraba en el estudio del esoterismo, el misticismo y la magia, con un énfasis particular en las enseñanzas astrológicas y luciferinas, siendo una de las organizaciones mágicas más antiguas que sigue funcionando en Alemania. Grau quería empezar a producir films de índole ocultista, y para esto se asoció a Enrico Dieckmann y juntos fundaron Prana Film. Prana es un término sánscrito que define el fluido vital, la esencia de la vida, que encierra diversos misterios, y Grau sembró Nosferatu de signos ocultistas, de reflejos de lo que bautizaron como matemática mágica. El siguiente paso fue contratar al guionista Henrik Galeen, un escritor muy popular de esa época, autor del guion del Golem, otra de las grandes obras del expresionismo alemán, y le encargaron una versión libre de Drácula, ya que no podían pagar los derechos de autor, por lo que hicieron varios cambios de nombres, entre uno de ellos el cambio de Conde Drácula por el Conde Orlok, y locaciones, situando la historia en la ficticia ciudad portuaria de Alemania llamada Wiesbaden en 1838, pero conservando lo que sucedía en Transilvania. Una vez terminado el guión, se contactaron con Murnau, quien en ese momento tenía una gran reputación por la ambientación oscura de sus películas y sus innovaciones en cuanto a movimientos de cámara, quien había nacido el 28 de diciembre de 1888 en Bielefeld, en la provincia de Westfalia, antiguo reino de Prusia, con el nombre de Friedrich Wilhelm Plumb. Primero estudiaría filología en Berlín y después historia del arte en Heidelberg, donde cambiaría su apellido por Murnau como nombre artístico. En Berlín vive con su primer amor, Hans Ehrenbaum de Gell, compañero de universidad. Allí conocerá a la poeta Else Lacker-Schuller, a Alfred Hubin y a Kandinsky, y es entonces cuando entra en contacto con el movimiento teosófico y esotérico. En la Primera Guerra Mundial, en la que lo obligaron a participar, le hizo perder a su gran amor y también desarrollar un espíritu tremendamente crítico con las guerras y el militarismo. Para la fotografía contrataría a uno de los mejores directores de fotografía de Alemania, Fritz Arno Wagner, y el propio Grau se reservaría las labores de dirección de artística y diseño de vestuario, además de la producción junto a Enrico Dieckmann. Para dar vida a Nosferatu llamaron a Max Schreck, actor de la compañía Reinhardt, y para el papel de Ellen, Mina Harper en la novela. Murnau se decidió por Ruth Lansford porque le recordaban una ilustración del pintor Wilhelm von Kaulbach. Para el papel de Hutter, el Jonathan Harker de la novela de Stoker, Murnau se decidió por Gustav von Wanheimen. Alvin Grau
Murnau dibujaría los bocetos de cada una de las escenas de la película, inspirándose en las ilustraciones que realizó Hugo Steiner Pratt para la novela El Golem. Incluso el rostro de Nosferatu está basada en una de sus ilustraciones. También se dedicó a crear los escenarios y posteriormente los carteles y los anuncios de su lanzamiento y toda la publicidad en general. Esto se puede notar en la película, además de las referencias al ocultismo. Al comienzo de la película, cuando Snoke le encomienda a Hutter la gestión de los asuntos del conde, sostiene una carta plegada remitida por el vampiro, la cual muestra por ambos lados del papel una serie de signos que no pertenecen a ningún alfabeto, aunque se cree que fueron sacadas de grimorios, textos de Paracelso o de Eliphas Levi, aunque entre muchos ocultistas enviaban este tipo de cartas. En la película también aparecen las ideas de Paracelso como una enfermedad, como un estado mental que puede pegarse y contaminar la vida de otras personas a través de los malos pensamientos. Otro ejemplo, el cartel de la pared del profesor Bulwer, se muestra la aritmética de Athanasius Kircher y también las páginas ilustradas del libro de los vampiros, que por cierto solo pueden verse dependiendo de la copia que se contemple. En concreto aparece un sello inspirado en un talismán griego y en un mosaico romano contra el mal de ojo. Por otra parte, el nombre del barco en el que Nosferatu llega a Wisborg es Empusa, lo cual es un nuevo guiño ocultista al espectador. Recordemos en ese punto que mitológicamente las Empusas caracterizan a las hijas de Cate, la cual reinaba en el mundo de los espíritus y los espectros, y que se alimentaban de la sangre de los hombres mortales. Por el lado de Murnau podemos destacar su influencia en el aspecto expresionista de la película, además de haber sido filmada en locaciones reales, muy por el contrario a la mayoría de las producciones expresionistas de la época, que preferían los decorados con escenografías de perspectivas imposibles, de ambientes oníricos y con grandes contrastes. La película logra su efecto escalofriante por medio de la intrusión de lo siniestro en la vida cotidiana, a través de la inversión del significado de escenas idílicas filmadas de manera naturalista, evitando en todo momento lo explícito y prefiriendo la sutil insinuación de la presencia del mal de diversas maneras, como el viento que sopla en una habitación y apaga una vela dejándola a oscuras, o el barco navegando contra la luz sin un tripulante a bordo. Planos que en sí mismos no dan a entender nada claramente, pero que resultan perturbadores en el contexto de la película. Otro detalle importante es la interacción del personaje cinematográfico con la arquitectura. El vampiro a menudo se para frente a entradas torcidas, bajo arcos o frente a aberturas en forma de ataúd. Su nariz torcida y sus jorobas están asociadas con bóvedas y arcos arquitectónicos. Murnau apenas necesita utilizar efectos o trucos de cámara para inquietar al espectador, como sobreimpresiones, salvo en contadísimas excepciones. Una de ellas es el plano del carruaje dirigiéndose al castillo del conde Orlok, que cuando llega a la tierra de los fantasmas es filmado en negativo, lo cual, más que provocar miedo, genera una sensación de extrañeza y malestar. Se nos da a entender subliminalmente que nos adentramos en el terreno de lo irreal e incomprensible. Tampoco vemos apenas a Nosferatu atacando, es más bien una presencia aterradora y acechante. La sobreimpresión del vampiro en la bodega del barco, que resulta mucho más aterradora que cualquier imagen en la que viéramos en acción. El famoso plano de su sombra subiendo las escaleras para atacar a Ellen, el bellísimo y tan claramente significativo plano de la sombra de su mano cerrándose sobre el corazón de la joven, o uno que a mí personalmente siempre me ha resultado escalofriante, es en que Orlok observa a Ellen desde la casa de enfrente, quizá porque da la sensación de que está mirando al espectador rompiendo la cuarta pared, o quizá por la idea que transmite de que el bucólico hogar burgués de los Hutter nunca se liberará de esta presencia del mal, vigilándolo justo enfrente. Murnau fue capaz de unir lo inquietante o terrorífico con lo bello. Por un lado, el plano de Ellen esperando melancólicamente la llegada de Hutter en la playa, rodeado de las cruces de un cementerio, y por el otro, el famosísimo plano en que Nosferatu sucumbe a causa de la luz solar y se desvanece, un instante que sigue poniendo los pelos de punta a cientos de espectadores aún hoy, a más 100 años de su estreno. Ese mismo año del estreno se cumplían 10 años de la muerte de Bram Stoker, que le había cedido los derechos a su viuda, Florence Balcom, a quien le llegaría de manera anónima un sobre con cuyo interior había un programa de mano de una película que se llamaba Nosferatu, en el que se afirmaba que estaba basada en la novela de Drácula. Florence montó en cólera e inmediatamente contactó a su abogado. El tribunal ordenaría que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya se habían distribuido por todo el mundo y permanecieron
quedaron escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker. Sobre lo que fue de Alvin Grau tras Nosferatu poco sabemos y lo que se sabe es muy confuso. Grau se retiraría del cine para centrarse en el mundo del ocultismo tras rodar como director un documental hoy perdido sobre la estancia en Alemania en 1925 de Aleister Crowley. Según diversas informaciones, moriría en Suiza en 1971. Otras hipótesis especulan que tras el final de la guerra volvió a Alemania y vivió en Baviera. Otros rumores apuntaban a que murió en un campo de concentración nazi, aunque no hay nada concluyente sobre ninguna de estas hipótesis. La influencia de Nosferatu se puede rastrear a través de décadas de cine, televisión y otros medios. En el ámbito cinematográfico, la figura de Orlok ha sido homenajeada y parodiada en numerosas películas. Por ejemplo, Batman Regresa, de 1992, el personaje del empresario malvado Max Schreck lleva el nombre del actor que interpretó a Orlok. En la televisión, Nosferatu ha dejado su huella en programas tan diversos como Le temes a la oscuridad, donde una versión ficticia de la película da vida a un vampiro que cruza la pantalla hacia el mundo real. Y en Bob Esponja, donde el propio Nosferatu aparece de manera recurrente como personaje. Además, Nosferatu ha inspirado a personajes y tramas de videojuegos, como en Castlevania, Sinfonía de la Noche con el jefe Olroth y en The Dark Side Detective, donde se hace una referencia directa a Orlok. Su estética y atmósfera expresionista siguen siendo un faro en el género del terror, asegurando su relevancia a lo largo del tiempo.